¿Qué tal, maestras, maestros? Pues hoy vamos a hablar de método de proyecto. Esta forma de trabajo, maestros, maestras, es antiquísima. De hecho, se le atribuye ya la sistematización del mismo a Kilpatrick. También John Dewey participaba en esta construcción, pero les explico brevemente en qué consiste y cuál es la trascendencia de trabajar de esta manera. Bueno, proyecto etimológicamente significa lanzar hacia adelante, pro adelante, eyectar, lanzar. Y efectivamente se le llama proyecto a toda aquella forma de trabajo en donde definimos un punto de llegada y visualizamos de manera anticipada a dónde vamos a llegar. Estamos proyectando. Un proyecto empieza siempre con un diagnóstico, con una lectura de la realidad. ¿En dónde estamos? ¿Cómo están las situaciones? Qué tan grave es el problema y lo comparamos con un ideal, con un deber ser. En la medida en que haya distancia entre la realidad y la idealidad del deber ser, hay un problema. Entonces, no se puede hacer un proyecto si no hay un problema. Entonces, por eso la importancia de problematizar y de hacer un diagnóstico que nos diga en dónde estamos, cómo estamos, qué tipo de problema existe. Ya teniendo definido ese diagnóstico, ese punto de partida, digamos, esa lectura de la realidad, empezamos a visualizar el punto de llegada. Y ese punto de llegada se define a partir del establecimiento de objetivos, la redacción de objetivos, que habrá que aprender cómo se redactan los objetivos, habrá que aprender cómo se redactan las metas también, que a diferencia del objetivo, la meta es cuantificable, tiene números, tiene porcentajes, y al tener ya el punto de partida y el punto de llegada con los objetivos y las metas, el corazón, digamos, la parte medular del proyecto es el plan de acción o el plan de trabajo, que también se le llama. Ese plan de acción se compone de un conjunto de acciones a realizar, pero no aleatoriamente, no, acciones focalizadas al logro de los objetivos. Esas acciones se tienen que calendarizar, se tienen que poner en un cronograma y el cronograma es un elemento importante del proyecto. Es decir, las acciones a realizar le tenemos que poner fecha de realización. ¿Cuándo las vamos a realizar? No una fecha específica. A veces hay acciones que tienen que ser todos los días, por ejemplo, o cada semana, o un día específico cada semana. Entonces, pero sí tenemos que definir la temporalidad, cuándo se va a realizar esa acción. La otra columna del plan de acción son los recursos. Toda acción necesita prever recursos. ¿Qué se necesita para poder realizar esas acciones para que el proyecto tenga éxito? El otro elemento son los responsables. ¿Quiénes van a ser los responsables de conseguir esos recursos o de verificar que existan y de realizar esas acciones? Y el otro elemento es la metodología. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A través de qué metodología? ¿Cómo vamos a hacer esas acciones? ¿No? Si en equipo, si de manera individual, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, el plan de acción se compone entonces por acciones, tiempo, recursos, responsables y metodología, ¿sí? Son los elementos que componen, son 5 elementos, ¿sí? Acciones, ¿qué vamos a hacer? Tiempo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Recursos, ¿con qué lo vamos a hacer? Responsables, quiénes van a participar y metodología, cómo, ¿sí? Y adicionalmente al proyecto se le agregan acciones de seguimiento que van a través de las cuales se va a verificar que las actividades planeadas se realicen en el tiempo establecido y que se valore el resultado que se obtuvo en la implementación. Si se tuvo el resultado esperado, bueno, seguir adelante. Si no se tuvo el resultado esperado, replantear esas acciones. Es como una evaluación continua, pues. Y finalmente hay una evaluación de todo el proyecto y una exposición de resultados. ¿Sí? Ese es el proyecto, ese es muy versátil, se aplica en muchos ámbitos de la vida humana. Tan es así que a toda la metodología, las metodologías activas, a todo el trabajo en donde se proyecta el pensamiento, se proyectan las acciones hacia un resultado, se le llama así genéricamente trabajar por proyecto, ¿sí? Porque tienen como esta característica de lo que les estoy hablando. Muchas gracias.